Para el curso de biología se ha tratado el tema de la evolución, comenzando desde las teorías evolutivas, pasando por la selección natural, teoría de Charles Darwin y Wallace. Ahorita vamos a tratar ya una parte también importante y más contemporánea también, ¿verdad? De las especies. Un término que si bien Charles Darwin habló sobre la evolución, pues no logró tratar. Les voy a pedir que desactiven sus micrófonos, por favor. Entonces vamos a hablar de las especies en sí. El libro que escribió Charles Darwin, ¿verdad?, sobre el origen de las especies, es un tanto irónico porque él nunca describió a la especie como tal, no llegó a esa conceptualización. Únicamente nos habló de evolución, de selección natural, de supervivencia a través y de pasar los genes de una generación a otra. Pero en sí, él no llegó a dar una definición específica de especie. Entonces vamos a hablar del origen de las especies, pero vamos a encontrar allí a otro biólogo muy importante. Entonces, primero, ¿verdad? ¿Qué es una especie? En sí, la palabra especie significa apariencia y proviene del idioma del latín, ¿verdad? Una lengua bastante antigua. Entonces, significa, les empezaron a llamar así especies según la apariencia que tenían. Por ejemplo, los gatos todos se parecen a otros gatos en cuanto a características. Perros se parecen a otros perros, pero difieren entre ellos, ¿verdad? De la especie de los perros a la especie de los gatos hay diferencias, mucho más si los comparamos con un delfín, con una ballena o alguna especie distinta, porque los miembros de una misma especie se parecen entre sí. Entonces, pues de ahí proviene la palabra especie, de apariencia. En la actualidad, los biólogos definen una especie como un grupo de poblaciones que evoluciona de manera independiente. Cada especie sigue una trayectoria evolutiva separada porque los alelos no se mueven entre la posa genética de especies diferentes. Es decir, que cada especie tiene un origen. Pueden tener ancestros comunes, pero su línea evolutiva se ha ido por separado. No ha tomado el mismo camino. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando hablamos de estructuras homólogas? Decíamos que es porque teníamos un ancestro común y compartíamos por eso los mismos huesos que una ballena tiene en una aleta, con los que tiene un delfín, con los que tenemos nosotros en los brazos. Puede ser que sí, pero cada uno ha ido evolucionando a partir de ese ancestro común hacia líneas evolutivas distintas. Por eso nosotros no somos ballenas y pues somos humanos y diferimos de las otras especies. Cada una ha ido evolucionando por separado. Desde esta diapositiva es importante la definición de especies, por favor, que es grupo de poblaciones que evoluciona de manera independiente. Por favor, tomémoslo en cuenta. Y algo que llama la atención es que entre las especies se mantiene esa genética que ha ido evolucionando separada de las demás porque la reproducción se da solo entre individuos de la misma especie. Hay ciertas barreras que impiden que haya reproducción entre especies diferentes. Entonces, de eso vamos a platicar ahora, ¿verdad? Por ello es que si ustedes ven, ¿verdad? Perros, pues para tener crías, pues se reproducen con otro miembro de su misma especie, ¿verdad? No con una distinta. Igual los leones, igual los osos, ¿verdad? Cualquier especie de toda la diversidad que hay en nuestro planeta se reproducen solo con miembros de su misma especie, incluso la especie humana. Entonces, ahí vamos, es donde nace esta idea de que la evolución es en vías diferentes. Entonces, un minutito para que tomen nota. Mis, Sí, diga. puedo salir, es que no me aparece su diapositiva. Ah, está bien. A Rosy, mí no sé decir si mío tiene una también no duda. aparece. A A mí ver, ¿los tampoco me demás sí aparece la pueden su ver? pantalla. Igual a mí. Sí, señor, sí aparece. Ah, bueno, entonces por favor a los que no pueden entrar y salir nuevamente, se les va a aceptar. Muy bien. Vale.
Muy bien, entonces continuemos, ¿verdad? Ya sabemos que cada especie ha ido evolucionando de forma independiente, por eso tiene sus propias características. Parte de esto está relacionado con el aislamiento reproductivo, que es una parte muy importante de donde se habla de distintas especies. Entonces, el estándar más usado define a las especies como grupos de poblaciones naturales que se cruzan efectiva o potencialmente, que están aisladas reproductivamente de otros grupos semejantes. Hay especies, incluso de insectos, que pueden parecerse mucho los de una especie a otra, pero aún así sus individuos no se reproducen entre sí, no se mezclan, sino solo con los de su misma especie. Entonces, esta definición, conocida como el concepto de especie biológica, se basa en el análisis de que el aislamiento reproductivo, o sea, la capacidad de cruzarse exitosamente fuera del grupo, asegura la independencia evolutiva. Es decir, cada especie pueden tener, como están viendo la imagen acá de estos como mosquitos o de estas moscas, tienen un ancestro común que dio origen a dos especies, ¿verdad? Las claras y las oscuras. Obviamente estas evolucionaron y podemos ver que las amarillas pues se volvieron un poco más claras y las oscuras se volvieron más oscuras aún. Y aunque conviven, al final de ese gráfico vemos que están todas juntas en un mismo ambiente, no se reproducen las claras con las oscuras, porque son dos especies diferentes. Las claras con las claras, las oscuras con las oscuras. Se reproducen solo con los miembros de su misma especie. Eso ayuda a diferenciar las especies naturales, ¿verdad? O sea, pueden convivir en el mismo lugar, pero solo se reproducen con los miembros de su misma especie. Aunque se parezcan mucho a otra especie, no hay reproducción cruzada, sino que es solo con los miembros de su grupo. Eso ayuda a preservar pues, a las especies tal y como son. ¿Se va entendiendo este concepto? No sé si hay alguna duda al momento o si alguien va a tomar nota para darle tiempo. Sí, Miss, por favor. Muy bien. La definición que deben tomar de esta diapositiva es principalmente la que está entre paréntesis. Es una definición un poco más completa de especies, ¿verdad? Entonces, población que se cruzan efectivo o potencialmente y están pues aisladas reproductivamente del resto, ¿verdad? Veamos. Bueno, entonces esa independencia evolutiva es gracias a que no se reproducen con otras especies, sino que mantienen la línea evolutiva independiente de otras. Entonces eso ayuda a que pues todos los organismos miembros de una especie mantengan esa apariencia similar a los de su especie, aunque no es el único factor a considerar para clasificar a un animal o una planta como miembro de una especie. Ya van a ver más adelante a qué me refiero. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar que la apariencia engaña. Entonces, la palabra especie en un principio hacía referencia específicamente pues a la apariencia, pero ya con las capacidades de estudio que tenemos actualmente en la biología, en las técnicas y todo, pues se han dado cuenta que a veces la apariencia es totalmente engañosa. Los biólogos han observado que algunos organismos con aspectos muy similares pertenecen a especies diferentes. O sea, si nos basamos solo en la apariencia, podemos clasificar mal a un organismo. Hay que ver su línea evolutiva.
La ciencia que se encarga del estudio de las líneas evolutivas de las especies se llama filogenia. Si quieren lo anotan. Es filogenia. La ciencia que estudia el desarrollo evolutivo, ¿verdad? De esas relaciones evolutivas entre especies, es la que nos dice, miren, el ancestro común entre un perro y un dingo es un lobo, es esto, es lo otro, pero han evolucionado de tal y tal forma. Eso nos lo dice la filogenia, pues ayudando a la genética y es parte de las ramas de la biología. Pero entonces filogenia se encarga de eso. Como dice acá el segundo puntito, dice la semejanza superficial en ocasiones enmascara múltiples especies. Si usted ve la imagen allí, son dos aves, una es un mosquero barranqueño y el otro es un mosquero californiano. Si usted los mira, aparentemente son idénticos. Color, el tamañito, hasta la expresión en el rostro del ave, pero son dos especies distintas. Entonces, hay que ver su origen genético. Los miembros de especies diferentes pueden tener un aspecto muy similar. Entonces, ahí, aunque no lo crean, estamos hablando de especies distintas. Su origen genético o su filogenia es distinta, lo que las hace ser de especies diferentes, aunque se vean muy parecidas. A ver, observe a detalle la imagen y me dice en dónde está la clave para diferenciarlas. ¿El cabello, Miss? ¿El qué? Perdón, es que no la escuché bien, Karen. O bueno, alguien más que vea diferencias. Por el tipo de plumas, color, el que Muy bien. El plumaje de su cabeza. Sí, es que creo que me dijeron cabello y por eso me quedé como que es el cabello. son. Muy bien, pero Está más guapa. uno está bien peinado y el otro no. Uno feo y uno. Bueno, uno con estilo y el otro normalito, pero sí, pueden observar pequeños detalles como esos ya nos dan idea de que son especies diferentes. Por ejemplo, el mosquero californiano tiene ¿cómo decirles? Ay, se me fue el nombre de esto. Un mechón, podríamos decirlo así. Copete es la cosa. Tiene un copetito de plumas un poco más prominente que el mosquero barranqueño. Y vean el detalle de las alas. El diseño que marca las plumas de las alas es diferente, pero son diferencias mínimas. El color es muy similar, pero la mayor diferencia está en su código genético. No es el mismo porque puede ser que tengan un ancestro común, pero han evolucionado en dos líneas distintas, entonces como ir por dos caminos. Entonces no han llegado a ser lo mismo. Son dos especies distintas con apariencia muy similar. Es por eso que hoy en día ya los biólogos para clasificar a los animales, a las plantas y a todo ser vivo, ya no solo se basan en la apariencia. Pues antes lo único que teníamos para poder investigar sobre el mundo era la observación, pero hoy en día tenemos hasta exámenes de ADN. Entonces, pues ya no es tan complicado poderlos distinguir. O sea, si a estas dos aves las hubieran visto los antiguos griegos, habrían dicho, son la misma especie. Pero hoy en día se pueden diferenciar gracias a las técnicas más avanzadas que tenemos. Entonces, los miembros de una especie pueden diferir en aspecto también. Aquí tenemos a dos aves que son exactamente de la misma especie, pero pues son diferentes, ¿verdad? Alguno lo encontramos en una zona y al otro lo encontramos en otra región. Entonces son dos aves de la misma especie que son totalmente diferentes en apariencia. Y usted podría decir, no, estos sí son de diferente especie. Y no, estos son de la misma especie. Es un gorgojeador de los mirtos y un gorgojeador
Audubon. Son dos de la misma especie con aspecto diferente. Entonces, el aspecto no es confiable en biología. Podríamos decir, ah, no, estas son especies diferentes, pero no, son la misma, comparten la misma información genética. Lo único es que su apariencia difiere un poco. Y en el caso anterior, que pues los veíamos iguales y son de diferentes especies. Entonces, la apariencia no es algo totalmente confiable a la hora de clasificar a dos seres como si son de la misma o diferente especie. Entonces, hay más técnicas que los biólogos deben pues emplear. Y para eso nos sirve la filogenia, para ver el origen de cada una de las especies y determinar si son de la misma o no. Entonces, en este caso, aunque se ven distintas esas aves, son de la misma especie. Casos que se dan en biología. Por eso la biología es una ciencia demasiado amplia, ¿no? Ya que estamos hablando solo de aves, pero hay muchas cosas que ver. Entonces, pasemos acá. ¿Cómo se da? Una parte importante para la diferenciación de las especies es el aislamiento reproductivo. Entonces, vamos a hablar de ese mecanismo que nos ayuda a mantener la pureza, digámoslo así, de cada especie, la diferenciación con otras. O sea, que ¿por qué es que seres que se parecen, pero como son de diferentes especies, pues no se reproducen entre sí? Entonces, eso es el aislamiento reproductivo. Veamos acá la definición de Curtis y Schneck de 2006. El mecanismo de aislamiento reproductivo impide que los individuos pertenecientes a especies diferentes se apareen. O sea, ¿por qué no hay apareamiento entre dos animales que sean parecidos pero de diferente especie? Entonces, eso es un mecanismo de aislamiento reproductivo y evita el entrecruzamiento de especies. En algunos casos se da. A ver, ¿ustedes conozcan algún animalito que surja de la mezcla de dos especies diferentes? Hay uno muy conocido en las granjas. A ver, ninguno tiene experiencia o ha escuchado algo de las granjas. Creo que ocurre más que todo con la especie de los equinos, con ese género. Cuando mezclamos un caballo con un burro, por ejemplo, o con un asno, ¿verdad? Van a nacer pues una especie que no son muy, que sirven para el trabajo, pero que no se puede reproducir, ¿verdad? Serían en el caso de las, ay, no me recuerdo. Creo que son las mulas. ¿Y en caso de los perros? Ah, ahí estamos hablando de razas, pero todos pertenecen a la misma especie, son canis lupus, si no estoy mal, pero estamos hablando de la misma especie de perros, pero son razas. O sea, la raza ya es como una subclasificación de especie que el ser humano ha generado al cruzarlas, pero son de la misma especie. Por eso es que se puede mezclar, por ejemplo, un perro, pues, de los normales, ¿verdad? Con un perro de alguna raza. Pueden haber entrecruzamientos. Entonces, ahí es porque estamos hablando de razas, no de especies. Son la misma especie, diferentes razas. Disculpe. ¿Sirio? Los del grupo 1 vamos a entrar con el doctor y tenemos que salirnos de su clase. ¿Nos da permiso? A ver, yo sé que ahorita están trabajando virtual con el doctor, pero no sé si a qué hora empieza la clase con él. A las 12, ya nos aceptó. Ah, bueno, entonces sí se pueden retirar, pero ahí se recuerdan que tienen que ponerse al día con el video. Gracias, Miss. Bueno, que tengan una buena clase. Adiós. Gracias. Gracias. Pues, muy bien. Bueno, ahí se ponen al día porque lo de aquí sí entra en el parcial. Veamos entonces, estábamos hablando del mecanismo de aislamiento reproductivo. Entonces, dispositivos biológicos de las especies
hay siempre un impedimento para que se dé la reproducción de una especie a otra. La mayoría son anatómicos por evidentes diferencias, fisiológicos porque su reproducción no funciona igual, sus rituales de apareamiento, su propio organismo. Etológico se refiere al comportamiento de las especies. Hay especies que son agresivas entre sí y otras que son, pues, se comportan distinto, pues no puede haber reproducción entre ellas. Y ecológicos, por ejemplo, el ambiente, el territorio, todas esas son barreras para que las especies no se reproduzcan con otras especies, sino solo con individuos de su mismo origen. Entonces, todo eso impide el intercambio genético entre las especies de forma real en las especies simpátricas o sintópicas o potencial en las especies alotrópicas, o sea, con barrera especial que evita el entrecruzamiento. Que hay especies que viven en el mismo ambiente, viven en el mismo territorio, pero aún así no se mezclan por barreras anatómicas, de comportamiento o el ambiente. Y las alopátricas, que pues su barrera especial que evita el entrecruzamiento puede ser geográficamente, ¿verdad? Que están distanciadas. Entonces, todos esos dispositivos biológicos evitan que se dé la reproducción interespecies y se mantienen aisladas a solo entre los individuos de la misma especie. Muy bien, no sé si hay preguntas acá o si puedo cambiar de diapositiva. Si alguien está copiando, me avisa, por favor. Miss, puede repetir que es anatómicos, fisiológicos. Son dispositivos o barreras biológicas. O sea, ayudan a que las especies no se reproduzcan con otras especies. Anatómico se refiere a la estructura del organismo, a su sistema reproductor, por ejemplo, puede ser muy diferente al de otra especie. Fisiológico es a cómo funciona su organismo. Incluso etapas de reproducción, fechas y todo eso difieren de una especie a otra. Etológico es el comportamiento de las especies. Es muy diferente de una especie a otra. Y ecológico se refiere al ambiente, al territorio, al medio ambiente, dónde están, en qué ecosistema, todo eso. Muy bien, ¿alguien está copiando todavía? Sí, Miss. Muy bien, yo creo que ya les di ahí tiempo suficiente. Nos vamos a pasar a otro esquema que nos ayuda a entender el aislamiento reproductivo. Hay de varios tipos, ¿verdad? Hay varias razones por las que las especies no se mezclan con otras especies. Entonces, el mecanismo de aislamiento reproductivo tiene dos formas de trabajar. Del lado izquierdo tenemos mecanismos de aislamiento presigóticos. Y del lado derecho tenemos mecanismos de aislamiento postcigóticos. El nombre ya nos dice algo sobre las especies. Entonces ahí vamos poniendo pues en práctica todo lo que hemos aprendido. Entonces veamos acá. Del lado izquierdo, los mecanismos presigóticos impiden la formación de cigotos híbridos. A ver, pregunta del millón, ¿qué es un cigoto? Es la mezcla de dos. ¿Es una célula?
Bien, Es el comenzando por resultado eso. de una célula de la unión de células masculinas y femeninas. Femenina. Muy bien, es la célula que resulta de la fecundación, ¿verdad? En la especie humana, cuando el espermatozoide se mezcla con el óvulo y ¡pum! Nace un cigoto, una primera célula, ya con la información genética completa, se empieza a dividir una mórula, un embrión, un feto y un bebé, y ahí está usted en el mundo. Es un cigoto, pero es un homocigoto de la especie humana. Su papá y su mamá, ambos son humanos, ¿verdad? No creo que haya alguien aquí hijo de un lagarto y una persona. No se puede, porque no hay entrecruzamiento entre especies. Si no, seríamos muy diferentes. Algunos son mezcla de perezoso con humano, ¿verdad? Y a eso les cuesta un poquito, pero son casos únicos. No, eso es broma. Entonces, las especies no se mezclan. Ahora, esos mecanismos precigotos impiden la formación de cigotos híbridos, o sea que nazca una célula de origen en la que uno de sus progenitores sea de una especie y el otro progenitor sea de otra especie distinta. Eso es lo que evitan los mecanismos de aislamiento precigóticos. Entonces son restricciones temporales de tiempo, por ejemplo, que los de una especie se reproduzcan a inicios de año y que los de la otra especie se reproduzcan a finales de año. Entonces no coinciden sus ciclos de apareamiento. Entonces no se da la reproducción entre esas dos especies. Espaciales, que uno viva en el Serengeti allá en África y los otros son del Ártico y por eso nunca se van a reproducir porque viven en territorios muy distintos. Conductuales. Cada animal tiene su tipo de conducta, sus instintos, sus rutas migratorias que difieren de una especie a otra. Entonces no se reproduce. Y cualquier otra barrera que impida que se forme el cigoto. O sea, que no haya reproducción entre dos especies distintas. Eso es antes de que se dé un embarazo, digámoslo así. Puede ser gamético, mecánico, polinización, etológico o sexual, ecológico o de hábitat, temporal o estacional. Todos esos son mecanismos de aislamiento precigóticos. Ahora, del lado derecho tenemos el mecanismo de aislamiento posigóticos, o sea, ya que se da el embarazo, o sea, si hubo un apareamiento y hay una pues va a haber una generación 2, ¿verdad? Se va a tener una cría de ese entrecruzamiento. Ahora, lo que ocurre cuando dos especies distintas dan origen a un cigoto híbrido, es decir, van a ser un individuo, pueden ocurrir dos cosas. Se reduce la vitalidad. Pueda que sí nazca, pero se muera porque no es viable la vida para ese cigoto híbrido. Su genética no se puede y se muere al nacer o ni siquiera nace vivo. Dos, la fertilidad. Por ejemplo, las mulas, ¿verdad? No me recuerdo si es una mezcla entre caballo y asno, pero resulta una cosa distinta si se mezcla una yegua y un burro algo así. De esa mezcla, ¿verdad? Yo realmente no sé mucho de granjas. Esperaba que alguno de ustedes lo supiera bien, pero ninguno lo respondió, entonces creo que en conjunto no sabemos mucho de animales de granjas. Pero esos animales que surgen del entrecruzamiento de dos especies diferentes, como el burro y el caballo, ese animal resultante en esa especie equina, pues sí sobrevive, pero lamentablemente no puede reproducirse. Señor, Es infértil, ¿sí? señor, era la cruza de una yegua y un burro, salía una mula, pero la mula sale estéril. Gracias por aclararlo, es que ahí se me enredan estos pobres animalitos. Muy bien, una yegua que es la hembra de la especie del caballo, se puede reproducir con un burro, ¿verdad? Son especies similares, sí se puede dar el apareamiento, sí queda preñada o embarazada la yegua y sí nace el ser híbrido, que es la mula. Ahora, el problema con este ser híbrido es que no puede dejar descendencia. O sea, lo usan solo para trabajo, pero no puede tener hijos. Es infértil. Ese es el problema con los híbridos. Entonces, no en todas las especies sobreviven.
Por ejemplo, yo he visto documentales, ¿verdad? Donde un tigre con un león y, ay, no me recuerdo cómo es que se llama. El tigre león, ay, no me recuerdo, tiene un nombre. Han logrado hacer esas cruzas, pero los híbridos son infértiles, así de sencillo. Y su tiempo de vida puede ser limitado porque se reduce su vitalidad. Entonces, esto impide que los cigotos lleguen a desarrollarse, o sea, muchos ni siquiera el embarazo se interrumpe, no nacen, hay abortos instantáneos porque no están, pues, em, no se puede desarrollar la vida ahí. O cuando nacen, pues no alcanzan el estado adulto. O sea, la mula nunca llega a desarrollar sus órganos reproductores, por lo tanto, no puede tener descendencia. Entonces, eso es para que no nazca una especie nueva de ese entrecruzamiento, son estériles los híbridos. Hay una desarmonía genética de los híbridos F2, o sea, esa generación 2 tienen problemas genéticos y hay inviabilidad de los híbridos. Muchos no nacen, o nacen y se mueren instantáneamente, o realmente no nacen. Por eso tantas noticias, ¿verdad? De que un animal que con rostro de no sé qué, que con esto, puede hacer que sea un híbrido, pero nunca va a sobrevivir. O en el caso de la mula, que es uno de los pocos híbridos que tienen éxito, al menos para vivir, nunca se van a reproducir. Esos son dos mecanismos presigóticos y posigóticos para el aislamiento reproductivo y mantener a las especies como sombra. O sea, sí pueden seguir evolucionando, pero de forma independiente, no por mezclarse con otras. Bueno, en películas, en caricaturas, en lo que quieran, han visto muchas veces que hay animales que son o la obvia mezcla de otras dos, ¿verdad? Pero eso se da en la ficción, no en la realidad. La naturaleza es bien cerrada en ese sentido, ¿verdad? No se da el entrecruzamiento de una especie a otra. Lo que mencionaba su compañera de los perritos, pues porque son razas con características propias, pero al final de cuentas son de la misma especie. Todos son perros, solo que de diferentes características, razas, pero no de diferente especie. Por eso se pueden entrecruzar. Pero hay barreras anatómicas, ¿verdad? Como que querramos que un chihuahua tenga crías con un bulldog, ¿verdad? Es un perro enorme y el pobre chihuahua, entonces ahí es imposible la reproducción. Ese es un ejemplo de barrera anatómica y aunque sean de la misma especie. Muy bien, a ver, ¿podemos cambiar de imagen o todavía están trabajando en ella? Todavía mil. Vamos a ver, 60 segundos a partir de ahorita. Muy bien, ¿dudas hasta el momento? No, No, mis. Muy bien, entonces avancemos.
Este mecanismo de aislamiento, pues también se puede dar, o sea, aquí vimos todas las barreras, ¿verdad? Presigóticas y posigotas. Una forma del mecanismo de aislamiento presigoto es el aislamiento geográfico. Entonces, podemos ver que aunque las especies sean similares y pudiera darse la reproducción, no se da porque viven en distintas zonas geográficas. Veamos este ejemplo. Para determinar si estas dos ardillas pertenecen a especies diferentes, debes averiguar si se cruzan efectiva o potencialmente. Por desgracia, esto es difícil de saber porque A, la ardilla de Kaibab, que es la que están viendo en el arbolito, vive solo en el borde norte del Gran Cañón. Y B, la ardilla de Albert, que es la que está acá, toda despeinada la pobre, habita exclusivamente en el borde sur. Estas dos poblaciones están separadas geográficamente. Imagínense por el Gran Cañón, que es un cráter enorme. Entonces, pero son muy semejantes. ¿Se habrán diferenciado lo suficiente desde su separación para quedar aisladas reproductivamente? Puesto que permanecen geográficamente incomunicadas, es imposible saberlo. En estos dos tipos de ardillas, su apariencia es algo similar, pero geográficamente están separadas. Entonces, actualmente no se sabe si todavía se da el entrecruzamiento entre ellas o ya no se da porque están viviendo pues geográficamente separadas. Ahora, en especies, por ejemplo, de que viven en una isla remota a las que viven en un continente, sí puede haber aislamiento geográfico que evita que se reproduzcan entre ellas. Así como estas dos especies, bueno, esta especie de ardilla que todavía está en duda si son distintas o son la misma, la separación es geográfica, ¿verdad? Una en el norte del Gran Cañón y una en el sur. Entonces, no se sabe si ya están suficientemente diferenciadas para ser especies distintas o todavía está muy difusa la línea entre ellas, ¿verdad? Entonces, el aislamiento geográfico también constituye una barrera para el aislamiento reproductivo. O sea, las ardillas de Kaibab se reproducen solo con ardillas de Kaibab porque están separadas de las ardillas de Albert, que pueda que sean la misma especie o ya se hayan logrado diferenciar. Entonces, punto importante, el aislamiento geográfico. Ese es solo un ejemplo. Entonces, los mecanismos de aislamiento reproductivo pueden ser los siguientes. En los presigotos, el aislamiento geográfico, el ecológico, el temporal, el conductual, la incompatibilidad mecánica y los mecanismos de aislamiento posigóticos son la incompatibilidad gamética, la inviabilidad del híbrido y la esterilibilidad del híbrido. Entonces, vamos a dar acá unos 5 minutitos porque aquí hay bastante información que me imagino que quieren tener pues bien anotados. Entonces, les voy a dar tiempo acá. Solo 5 minutos a más tardar. Quien vaya terminando de tomar nota puede colocar la manita arriba, por favor, y así no perdemos mucho tiempo. Bueno, en lo que están copiando los voy a ir explicando. Entonces, aunque fue de lo que hablamos ya en las imágenes anteriores. Primero, mecanismos de aislamiento presigóticos. Presigóticos son factores que impiden que los organismos de dos especies se apareen, o sea, no llegue a darse la reproducción. El aislamiento geográfico, pues las especies que no pueden cruzarse porque hay una barrera física que las separa, un océano, el Gran Cañón, por ejemplo, con las ardillas anteriores, pues algo es del terreno, ¿verdad? Del planeta que las distancia. El aislamiento ecológico, las especies no se cruzan aun cuando estén dentro de una misma región porque ocupan distintos hábitats. Una que vive en el pantano o adentro del agua no se va a mezclar con una terrestre, ¿verdad? Entonces son hábitats distintos. Aislamiento temporal. Las especies no pueden cruzarse porque tienen distintas temporadas de apareamiento. Lo que les decía, unas en primavera, otras en otoño y así pues se diferencian sus temporadas de apareamiento.
Aislamiento conductual. Las especies no se cruzan porque tienen distintos rituales de cortejo y apareamiento. Miren, algo muy entretenido de ver es el cortejo que hacen las aves. Es una infinidad de bailes, de construcción de nidos, hasta algunas tienen pues acá que inflan una bolsita aquí como en el pecho, y muy lindo, ¿verdad? Los rituales de cortejo de las aves son muy distintos de ver, ¿verdad? A otras especies animales. También otro mecanismo de aislamiento presigótico es la incompatibilidad mecánica. Las especies no se pueden cruzar porque sus estructuras reproductoras son incompatibles, ¿verdad? Entonces hablamos de tamaño, de posición, de muchas cosas, ¿verdad? De las estructuras corporales para la reproducción que no son compatibles con las de la otra especie. Ahora, los mecanismos de aislamiento posigóticos, o sea, esos ya son factores que impiden que los organismos de dos especies tengan descendientes vigorosos y fértiles después del apareamiento. O sea, sí se da el apareamiento, pero esos descendientes no viven y son infértiles. Entonces, se da por 3 razones. La incompatibilidad gamética, los espermatozoides de una especie no pueden fecundar los óvulos de otra especie. Simplemente no se da, no se forma el cigoto. Inviabilidad del híbrido. La descendencia híbrida no sobrevive hasta su madurez. Se mueren o nacen muertos, muchas cosas así. Esterilidad del híbrido. La descendencia híbrida es estéril o tiene muy baja fertilidad, lo cual ustedes saben que es para una selección natural y que la especie sobreviva, tiene que haber descendencia, tiene que haber reproducción, pero como es muy baja la oportunidad, no hay reproducción, no hay descendencia, no nace una nueva especie de la mezcla de dos. Entonces son todos los mecanismos de aislamiento reproductivo. Entonces, un minuto más. Bueno, creo que por tiempo nos vamos a quedar únicamente hasta esta parte. Estaba viendo que ya casi es hora de que termine el curso y si continuamos, pues no va a dar tiempo. Entonces, vamos a dejar el video de clase hasta acá. Hasta acá llega el contenido para el parcial del día miércoles. ¿Oyeron? Para que repasen hasta este punto específicamente.